El plazo es hoy hasta las 23:59. Los responsables de cada grupo deben entregar su trabajo. Solo él va a entregar, el responsable de grupo, con una carátula donde indique quién es. Entonces, una vez que revise el trabajo, se les va a poner la nota a todos los integrantes. ¿Está claro? Sí, Lisa. Ya. Luego, sus papeles de trabajo estaban preguntando si deben firmar. Tiene que contener todo lo que tiene un papel de trabajo, ¿no? Ya se les dijo el encabezado. Saben que en el pie va la firma del fiscalizador, supervisor, por lo menos de los dos. Y fiscalizadores hemos dicho que son ustedes, ¿verdad? Cada uno de ustedes. Vamos a continuar entonces a terminar la segunda práctica. Hemos quedado en la parte del IUE. Vamos a ver entonces el IUE. Ya ven la hoja electrónica, ¿verdad? Pasamos al IUE. Entonces tenemos, en la empresa unipersonal se tienen las siguientes observaciones. El contribuyente no contabilizó en cuentas de ingreso por un depósito a plazo fijo a 6 meses. Entonces, va a afectar directamente al IUE con registros contables. Debemos obtener el 25%. La observación se ha generado en el mes de junio y va a afectar al periodo diciembre en la declaración del IUE con registros contables. 4.6. El contribuyente declaró en julio como deducible el pago por compra de portalápices de madera a un artesano por bolivianos 800, no habiendo efectuado las retenciones de ley. ¿Sí? Entonces ha efectuado la compra de estos productos. ¿Por qué ha puesto ese tipo de producto? Tiene que ser un producto del trabajo del artesano, ¿sí? Por compra de bienes a cualquier. Entonces, acá vamos a ver retenciones IUE, retenciones IT y además IUE. Esos con registros contables. Debería haberse retenido el 5% sobre 800. 40 bolivianos. Esta compra se ha hecho en julio y esta retención debió haberse declarado en el mes de julio. En el formulario vamos a observar 3% sobre
24 se ha efectuado en el mes de julio y debería declarar $3,25%. No. Revisen sus apuntes. Retenciones a beneficiarios del exterior. No estoy hablando de actividades realmente realizadas en el país. Estoy hablando de un pago que estoy haciendo a un beneficiario en el exterior. Aunque me dé factura, igual tengo que retener en ese caso. Me dé o no me dé factura. ¿Por qué? Porque estoy pagando a un beneficiario en el exterior. El 25%, Liceo. ¿El 25% sobre cuánto? La alícuota para todo es 25%. Pero ¿cuál es el ingreso presunto? Revisen la ley. Revisen las presentaciones de tributaria 1.
sus apuntes. Eso, sobre el monto del 50%, ¿verdad? ¿Cuánto es el 25% del 50%? ¿Cuánto es el 25% del 50%? Respondan. 12.5, dice. 12.5, Lice. 12,5. Jóvenes, ustedes me preocupan, no han aprendido nada. ¿Cómo van a ir a trabajar así? Es una vergüenza. Entonces debería ser la retención del 12,5%, ¿verdad? Y ya no hay la retención del ITAI, por ejemplo. Solamente se aplicaría la retención del 12,5% sobre el total. Pasamos a la siguiente transacción. En el mes de agosto se dio de baja material directo con un costo de bolivianos 4.000, sin comunicación al SIN, respaldando la operación con acta de notario de fe pública. El valor de mercado de este material es de bolivianos 5.800. Entonces acá vamos a observar el IUE con registros contables. Vamos a sacar el 25% del precio de costo, ¿sí? Que son los 4.000. Ahí nos dice además que el valor de mercado es de 5.800. Acá no nos afecta ese valor de mercado. Vamos a aplicar el precio de costo, ¿sí? Sacamos 25% de 4.000, son 1.000. Esta baja se ha realizado en el mes de agosto, pero va a afectar en la liquidación del IUE con registros contables del mes de diciembre. ¿Cuál es el registro contable que se hace cuando se da de baja materiales del almacén? Materiales, mercaderías. Contesten. Jóvenes. ¿Cuál es el registro contable que se hace? ¿Quién va a responder? Tordoya, a ver. Tordoya. Ausente. Apasa. Dijo por la baja Por la de parte de material directo, ¿cuál sería el registro? mm, Ese material está en el almacén. Si vas a dar de baja, ¿qué vas a hacer? Nada, pasa. Blanco. 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 Buenas tardes, Lice, presente.
¿Por qué no contestas? ¿Cuál es el registro No sé, de la baja? respuesta lista. ¿Cuál es el registro? ¿Cuál es el registro blanco? ¿Cómo es blanco? Guzmán. Guzmán. Por lo visto están ausentes, ¿no? Cubana. A ver quién ha levantado la mano. ¿Dónde está su manito? Nadie. Nadie, ¿no? O sea, no saben cómo dar de baja a un producto. A ver, Jailita. Puede ser activo fijo retirado, depreciación acumulada de maquinaria o equipo. No estamos dando baja de activos. Es un producto del almacén. ¿Cómo es? Del almacén, Jailita, no es activo fijo. González, Dicen, ¿puedo ¿sí? contestar? ¿Sí? Cuando se saca el material del almacén, se lleva al gasto con con el activo que sería almacén de material. Claro. Estamos afectando a una cuenta de gasto, ¿no? Baja de materiales, puede ser contra almacén de materiales. Ese es el problema de que aprueban sin estudiar, se hacen hacer sus exámenes, dan en Dice grupo. una consultita. Y ¿Sí? también puede ser pérdidas contra almacén. Estamos llevando una cuenta de gasto. Por eso les he hecho la cuenta, puede ser baja de materiales, baja de mercaderías. Y estamos afectando a una cuenta de gasto. Por eso va a afectar en el IUE. Por eso han puesto las restricciones a las bajas, ¿no? Sí. Eh, Ya les. Gracias. Para eso requiere que se comunique a la administración tributaria, ¿verdad? ¿Con cuántos días de anticipación debemos comunicar al SIN? Con 10 días, dice. 10 días hábiles, ¿no? Ya. Siguiente punto. El contribuyente alquiló un ambiente en Punata para el funcionamiento de una sucursal, sin recibo oficial de alquiler, siendo el canon de alquiler mensual $500 de los meses de octubre, noviembre y diciembre, ¿sí? Entonces, para abrir la sucursal en Punata, creo, ¿no? Sí, en Punata,
Entonces, el laboratorio ha alquilado un ambiente, pero no le dan factura, entonces tiene que proceder a efectuar las retenciones. Retenciones del RCIVA y del IT, ¿sí? Entonces acá vamos a calcular para los 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, $500 a 6.96. Multiplicamos y nos da por mes en bolivianos 3.480. Entonces debemos efectuar la retención del RCIVA y del IT en los 3 meses. 452 por el RCIVA, 104 por el IT, para el mes de octubre, para el mes de noviembre y para el mes de diciembre. Además, va a afectar en la determinación del IUE con registros contables. ¿Por qué? ¿Cómo se ha contabilizado este alquiler? A ver, ¿quién me puede decir? Esto es básico, ¿no? ¿Cómo se registra este alquiler? Esta empresa, ¿cómo ha registrado este alquiler? ¿Alguien está presente? Si no me contesta nadie, voy a cerrar y voy a dejar que ustedes hagan todo. Dijo que se contrató por 3 meses el contrato de alquiler, ¿verdad, licenciada? ¿Sería alquileres pagados por anticipado contra bancos? Ajá. Ya, no les estoy diciendo acá que ha pagado por anticipado, ¿sí? Lo que les estoy diciendo es acá, alquiló en Punata para el funcionamiento de una sucursal sin recibo oficial de alquiler. ¿Ya? Vamos a suponer que cada mes ha pagado su alquiler. ¿Cómo ha hecho su registro cada mes? ¿Cómo ha hecho su registro cada mes? Dicen, Sí. me lo ha llevado a gasto, considerando los descuentos del RCIVA, el 13%, se retiene el IT contra banco o caja. Bueno, ese es el registro que debió haber hecho y no ha hecho eso, porque ahora le estamos fiscalizando y hemos verificado de que no ha hecho eso. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Alquileres contra bancos nomás, Lice. Claro, así directo, alquileres a bancos, eso ha hecho. Imagínense qué es lo que ha hecho el contribuyente. Si no tienen esa imaginación, ¿cómo van a poder observar algo? Alquileres a banco, eso es lo que ha hecho. Lo correcto era de que pida factura, pero no le dan factura. Por ahí esas personas no saben ni escribir, ¿no ve? Entonces prefieren que les retengan. Entonces la empresa debió haber efectuado la retención de impuestos y pagarle por el saldo. No ha hecho eso. Como ha entrado la auditoría, hemos encontrado alquiler a banco. Entonces, no hay factura, no hay retención, directamente se observa. Entonces ha ido a afectar como gasto, ¿verdad? Alquileres. Y alquileres estamos sumando este monto total, los 10.440. Eso ha ido como gasto. Como esto ha sido el gasto, sobre ese monto sacamos el 25%, que son 2.610. Directamente va a afectar al mes de diciembre en la determinación del IUE con registros contables. Entonces, copien.
La siguiente transacción dice, ahí van a corregir porque les puse la previsión, es el castigo de cuentas incobrables. El castigo de cuentas incobrables corresponde a deudas incobrables por bolivianos 8.000, sin el informe jurídico que respalde el quebranto real. Entonces, ¿qué requisitos se debe cumplir para poder castigar una cuenta por cobrar? Díganme. Que sea mayor a 3 años, licenciada. Eso debería estar reclasificado como una cuenta incobrable por 3 años, ¿verdad? Si son montos significativos, ¿puede castigar después de los 3 años? ¿Así nomás? Porque esos 3 años, ¿para qué tipo de montos son? A ver, lean la ley, ¿qué dice? Revisen la ley. El decreto supremo 24.051 es lo que tienen que revisar con relación a los castigos. ¿Qué dice? Los créditos incobrables o las previsiones por el mismo concepto que serán deducibles con las siguientes limitaciones, dice, ¿no? Que los créditos se originen en operaciones propias del giro de la empresa, que se constituyan en base al porcentaje promedio de créditos incobrables justificados y reales de las 3 últimas gestiones con relación al monto de créditos existentes al final de cada gestión, es decir, que será igual a la suma de créditos incobrables reales de los 3 últimos años multiplicadas por 100 y dividido por la suma de los saldos de créditos al final de cada una de las últimas 3 gestiones. La suma a deducir en cada gestión será el resultado de multiplicar dicho promedio por el saldo de crédito existente al finalizar la gestión. Los importes incobrables se imputarán a la previsión constituida de acuerdo al presente inciso. Los excedentes, si los hubiera, serán cargados a los resultados de la gestión. Si por el procedimiento indicado en el primer párrafo del presente inciso resultara un monto inferior a la previsión existente, la diferencia deberá añadirse a la utilidad imponible de la gestión, como así también los montos recuperados de deudores calificados como incobrables. Luego explica qué pasa si es menor a 3 años. Acá, esta parte es lo que tienen que considerar. Se consideran créditos incobrables las obligaciones del deudor insolvente que no cumplió durante un año, computable a partir de la fecha de facturación con el pago preestablecido y como consecuencia ha sido demandado judicialmente sin lograr embargo o retención de bienes para cubrir la deuda. En el caso de ventas de bienes y servicios por valores unitarios cuyo monto no justifica una acción judicial, se considerarán cuentas incobrables aquellas que hayan permanecido en cartera por 3 o más años a partir de la fecha de facturación. ¿Sí?
El contribuyente deberá demostrar estos hechos con los documentos pertinentes. Entonces, tienen que manejar la normativa, jóvenes, para... Entonces, acá tenemos un quebranto real sin informe jurídico. Son 8.000 bolivianos. En este caso, debió realizarse la recuperación en el ámbito legal, ¿no ve? Mediante una demanda y hasta las últimas instancias donde debería informarnos el abogado de que no se va a poder recuperar porque ha muerto el deudor, porque no hay bienes. Entonces, directamente para que se proceda a castigar ese quebranto, ¿no? Entonces, va a afectar al IUE con registros contables porque se ha considerado una pérdida, ¿no? Acá de 8.000. Entonces, sacamos el 25% de 8.000, son 2.000 contra el IUE con registros contables. Entonces, ¿cómo castigamos? Castigo cuentas incobrables, ¿no? Vamos a cargar a una cuenta de gasto contra cuentas incobrables. Luego tenemos una compra de material de limpieza y ahí estamos poniendo esos trapos para piso. Estamos suponiendo que esos trapos son producto del trabajo de las personas. ¿Qué hacen? Normalmente compran tela, cortan y venden, ¿verdad? Porque no llegan a fabricar la tela, pero sí fabrican, o sea, llegan a cortar y venden ya para que se utilice en la limpieza. Tenemos gastos, se tienen gastos operativos por bolivianos 900 por compra de material de limpieza sin respaldo alguno. ¿Cómo han contabilizado este gasto? Jóvenes. ¿Cómo se ha contabilizado este gasto? Material de limpieza contra caja, Lice. Así directamente, ¿no? Material de limpieza contra caja y estamos llevando directamente al gasto ahí, ¿sí? Entonces debió haberse efectuado la retención de impuestos. Ahí hay que tomar muy en cuenta, si compran en cantidad va a entrar al almacén y si sacan del almacén, recién ahí se va a producir el gasto, ¿verdad? Pero en este caso las compras son pequeñas y directo hemos llevado al gasto, no se ha llegado a almacenar. Si se hubiese almacenado, o sea, es mucho más difícil encontrar este tipo de fallas cuando manejan estas cuentas, ¿verdad? Habría que hacer un seguimiento para las mismas. Entonces, deberíamos efectuar la retención de impuestos, retenciones del IUE, el 5% sobre 900, retenciones IT, el 3%, el IUE con registros contables, el 25% sobre 900. Entonces, estamos observando 45 por retenciones del IUE, 27 por retenciones del IT y 225 por el impuesto a las utilidades de las empresas con registros contables. La siguiente transacción. Existen retiros personales en efectivo del propietario por bolivianos 15.000, registrados como gasto en el mes de diciembre. Los retiros personales hemos dicho que
Cuando se efectúa este tipo de retiros deberían afectar cuentas patrimoniales, no deberían afectar cuentas de resultado, ¿verdad? Pero en este caso han creado una cuenta de gastos, retiros personales, ¿verdad? A cuenta de utilidades contra bancos. ¿Cómo debió ser el registro? Les pregunto. ¿A qué cuenta debieron haber afectado? ¿Cómo distribuyen utilidades de gestiones anteriores, jóvenes? ¿Quién va a responder? ¿Cómo dijo Lice? ¿Cómo contabilizan el pago de utilidades? ¿Cómo se debió contabilizar? ¿Qué pasa, jóvenes? ¿Qué ha pasado este fin de semana? ¿Qué han hecho? Nadie habla. ¿O recién han hecho sus tareas? ¿No han dormido? ¿Qué pasa? ¿Cómo hacen una distribución de resultados acumulados? Moya. Moya. A ver, habiliten sus cámaras, quiero verles. Habiliten cámaras. Arispe, ¿cómo harías el registro? Normalmente se reparten la utilidad del ejercicio a dividendos por pagar o depende de la empresa. Pero ¿cómo harías tu registro? ¿En qué cuenta normalmente debería quedar esa utilidad a distribuir? Sería no estoy muy segura de la primera cuenta, pero contra los inventarios, lo que se ha contabilizado. ¿Qué tiene que ver inventarios con utilidad? A ver, díganme. A ver, ¿cuál es el registro? ¿Sería utilidades de la gestión contra caja o bancos? Claro, lo que les aclaró, no podemos nosotros distribuir la utilidad de la gestión, en primer lugar, ¿verdad? Debemos distribuir
utilidades de gestiones anteriores, ¿verdad? Además, no se olviden que deben aplicar lo que establece en la norma de contabilidad número 3, previa actualización de dicho saldo, ¿verdad? En función a la variación de la UFB. Eso es lo que se debería hacer, ¿verdad? Pero en estos casos, los dueños, socios, se creen con el derecho de sacar, de pedir ya sus utilidades, que se haya determinado todavía la utilidad, ¿verdad? Entonces, para estos casos, se puede crear cuenta corriente con el socio y ir registrando como una cuenta por cobrar, una cuenta por pagar, y dependiendo del saldo, después se regulariza entre la empresa y el socio, ¿verdad? Y en estos casos, como piden estas utilidades de la gestión y no hay ni siquiera resultado acumulado, porque si hubiera un resultado acumulado, directamente le darían y pondrían resultados acumulados de gestiones anteriores contra bancos, ¿verdad? Previa actualización, pero eso no se ha hecho porque no hay resultado que distribuir. Entonces quieren que se les dé las utilidades de esta gestión. Entonces no puedo yo hacer ya disminuir la utilidad contra bancos. No puedo hacer, no se puede hacer eso. Entonces para eso prefiero utilizar una cuenta corriente con el socio contra bancos, ¿sí? Pero en este caso, ¿qué han hecho? Han creado una cuenta de gasto que han denominado retiros. Mm, retiros a cuenta de utilidades, ¿no? Entonces han afectado a una cuenta de gasto y el gasto ha ido a disminuir la utilidad. Por eso que vamos a observar y debemos calcular el 25% por el monto de ese retiro a cuenta de utilidades. ¿Han entendido? ¿Han entendido o no? Sí, licenciada. Entonces vamos a sacar el IUE con registro contable, el 25% sobre 15.000 son 3.750.
Revisen la práctica punto 1, antes del punto 1, ¿a cuánto alcanzan las ventas? Y luego vayan al punto 4. Ahí tenemos el detalle de cómo está compuesto esos 2.440.000. Entonces, las ventas de toda la gestión alcanzan a 2.440.000. Esas ventas están compuestas por los honorarios profesionales facturados declarados en la gestión, son 360.000. ¿Bien? Luego, bolivianos 35.000 por intereses financieros, no entra esta parte. Bolivianos 45.000 por alquileres de ambientes de su domicilio, entra acá. Esos dos, ¿sí? Entonces, la diferencia, si suman esto más esto, menos los 2.440.000, estamos obteniendo el ingreso de la empresa unipersonal, que son 2.035.000. Licenciada, no se ve su pantalla. ¿Por qué no habla? Hace rato parece que me he salido, no sé por qué motivo. Un ratito. Por tomar lista, no se me ha botado directamente. Ya. Ahora sí ven, ¿no? Sí, licenciada. Ya, entonces fíjense ahí, las ventas, el total de ventas facturadas son 2.440.000. Estos 2.440.000 está compuesto por los honorarios, 360.000, alquileres, 45.000. Y la diferencia de este monto total menos estos dos montos, tenemos el ingreso de la empresa unipersonal, que son 2.035.000. En la transacción dice, el impuesto a las transacciones compensado con el IUE de la gestión es el 70% del impuesto determinado correspondiente a la empresa unipersonal. Entonces, el ingreso que corresponde a la empresa unipersonal es de 2.035.000. Saquen el 3% de 2.035.000. De ahí sale los 61.050. Ese es el 100% de ese 3% del impuesto a las transacciones que le corresponde a la empresa unipersonal. Sobre ese monto apliquen el 70% y de ahí salen los 42.735. Eso quiere decir que este monto es el que hemos compensado. Y si hemos compensado, directamente es un gasto no deducible, ¿verdad? Sacamos el 25% de 42.735 y son 10.684. Eso directamente va a ir a diciembre para el IUE con registros contables. ¿Han entendido esa parte? Licenciada, disculpe, ¿por qué 70%? Porque así les estoy dando en la transacción. Es un dato que les estoy dando para que puedan hallar el monto del IT compensado. Lean la transacción 4.13. El impuesto a las transacciones compensado con el IUE de la gestión es el 70% del impuesto determinado
correspondiente a la empresa unipersonal. Entonces, necesitábamos obtener a cuánto alcanzaban los ingresos de la empresa unipersonal, son 2.035.000. Sobre este monto sacamos el IT, esto es el 100%, y el 70% de este monto es el que se ha compensado con el IUE. ¿Ahora se ha entendido? Sí, Lice, gracias. Ya. Los demás jóvenes, hablen, sí, no. ¿Qué están haciendo? Sí, Lice. Sí, entendí, Lice. Sí, licenciada, ¿se ha entendido? Ya. Uy. Ya. La siguiente transacción. Se compensó la pérdida contable de bolivianos 9.400. En lugar de la pérdida determinada en el formulario 500 de la anterior gestión en bolivianos 4.900. Entonces, acá se ha procedido a compensar las utilidades con esta pérdida de 9.400. Y la pérdida que debieron haber tomado son 4.900. O sea, se han beneficiado con una mayor compensación. La diferencia, los 4.500 que se han compensado en demasía, entonces habrá que calcular el IUE con registros contables, el 25% de 4.500, que son 1.125, que va a afectar directamente a diciembre para el IUE con registros contables. ¿Está claro? Bueno, hasta ahí es la práctica que se les ha dado. A continuación tienen que hacer la consolidación de todos esos reparos, ¿sí? Entonces, este es el cuadro resumen de reparos. Tendrían que llegar a este monto, ¿sí? IVA crédito fiscal, tenemos acá en mayo, julio, septiembre, noviembre, diciembre, y este es el total. IVA débito fiscal, tenemos 11.079 en enero, mayo 117, agosto 650, diciembre 195. El IVA en total tenemos acá, no sé, la suma del IVA crédito más el IVA débito fiscal. Entonces tenemos por concepto de IVA, estas serían las observaciones. Por concepto del IT, del RC IVA ARS, retenciones IT, retenciones IUE, retenciones del RC IVA, que es el IUE con registros contables, que es este monto total, el IUE como profesional independiente, y este es el total general. Y luego se debe realizar los cuadros de cada impuesto. Acá tenemos por concepto del IVA, del IT, del RC IVA, y estamos calculando de la misma forma con las fórmulas correspondientes, ¿verdad? El tributo emitido en UFBs, los intereses en UFBs, la multa por omisión de pago,
y el total de la deuda tributaria. Y sus totales que se llevan al final para obtener el cuadro resumen de reparos de todos los impuestos en bolivianos, en UFBs, el interés en UFBs, la multa por omisión en UFBs, la deuda tributaria en UFBs y el monto total de la deuda tributaria en UFBs, multiplicado por el valor de la UFB a la fecha que vayamos a... Ah, no, esta es la deuda tributaria en UFBs y esta es la deuda tributaria en bolivianos. En este caso se está multiplicando por la UFB al 17 de diciembre del 2019. Entonces, ya tienen ustedes el ejercicio. Trabajen con la consolidación y la obtención del cálculo de la deuda tributaria. Pueden hacer captura de pantalla para verificar. ¿Ya han hecho captura de pantalla? Sí, dice. Ya, Sí, licenciada. los otros impuestos. Y ahora capturen este otro. ¿Ya está? Dice, Ya, ahí hagan otra captura. Un ratito van a ver la fecha, qué fecha estamos sacando. Ya, ahora sí. Entonces el IUE con registros contables y el IUE PROF tienen la misma fecha de vencimiento, que son 120 días posteriores al cierre de la gestión, ¿verdad? Entonces eso sería, jóvenes. Con esto hemos terminado. Tal vez tienen que terminar sus prácticas, papeles de trabajo. Trabajos que entren con retraso 0. No voy a ver siquiera, jóvenes. Con el trabajo estoy siendo estricta. Así que espero que cumplan con la entrega de sus trabajos. Hasta hoy día tienen hasta las 23:59. ¿Alguna duda más? Su examen sería mañana. Su examen es pura práctica y el examen van a dar mañana. Tienen así reparos en forma simplificada, elaboración de papeles de trabajo y cálculo de la deuda tributaria. ¿Ya está, jóvenes? Dice. Sí. En la parte que dice, en el mes de octubre, en el restaurante se declaró notas fiscales por 4.000 que el contribuyente no conserva.
solamente se le depuraría el crédito fiscal, ¿verdad? También el gasto, pues, Ya está bien, dice. también el gasto. Y tu respaldo es el libro de compras y no existen facturas. Él ha declarado, pero no hay facturas. Entonces te elaboras una, aunque coloques una factura en el libro de compras, pero tiene que haber esa información, ¿no? Sí, era para el método directo, para lo que estamos haciendo. Pero revisa lo que hemos hecho. Todo lo que hemos hecho en el papel de trabajo lo estás llevando en forma simplificada. Ya está bien, dice. O sea, ya tienen resuelto la práctica. Es llevar a la forma simplificada nada más. ¿Más dudas, jóvenes? Si no hay dudas, entonces terminamos ahí y mañana nos vemos en el examen. Licenciada, buenas tardes. Una consultita. ¿Sí? He visto que mayormente nos preguntan sobre las, por ejemplo, facturas de alquiler que no están declaradas, pero sí están registradas. En caso de que nos diga que la factura de alquiler no está registrado y tampoco declarado, ¿sería sacar los mismos impuestos? Depende mucho si el alquiler, o sea, si la actividad de alquiler es de la empresa unipersonal. Si es de la empresa unipersonal, el bien inmueble que alquilan debería figurar en su activo. ¿Me entiendes? Sí. Ya, si es de la empresa y no han registrado, entonces va a afectar también al IUE. Pero si solamente no han declarado en el IVA y en el ITE, no va a afectar al IUE. Oh, ya, está bien, gracias. ¿Ya? Ya. Y una consultita más, licenciada. ¿Sí? Cuando nos dice, por ejemplo, un ingreso extra, por ejemplo, pago de bonos, y nos dice que está declarado en la planilla impositiva. Si el bono está en la planilla impositiva, entonces no hay nada que observar, porque ha sido sujeto a retención. Oh, ya, ¿Ya? ya. Y una preguntita más del trabajo, sobre los papeles de trabajo. Nos ¿Sí? dice de que, a ver, nos dice que el contribuyente ha aceptado las observaciones y paga después de la notificación de vista de cargo. He estado leyendo la ley Ujú. 2492 y he encontrado uno que dice reducción de sanciones. En el Sí. punto 1 dice, el pago de la deuda tributaria después del 10º día de la notificación con la vista de cargo o auto inicial y hasta antes de la notificación con resolución determinativa o sancionatoria determinará la reducción de la sanción aplicable en el 80%. Pero me ¿Sí? está diciendo después del 10º día. En este Después caso, del 10º día. en este caso hemos hecho a los 5 días. Entonces no llegaría a pagar No ninguna llegaría sanción. a pagar esa multa del 20. Oh, ya. Habría la reducción, se aplicaría el arrepentimiento eficaz, ¿no? Sí. Y en caso de que nos diga que el contribuyente ha pagado a los 15 días después de la vista de cargo, ¿cómo Entonces tuviéramos que aplica hacer el 20%. La multa sería el 20%. la multa? Entonces, a la deuda tributaria le sacamos el 20% y eso le sumamos. Claro, a la deuda tributaria en UFB sacas el 20% y eso va como multa por omisión de pago. Ya, está bien, licenciada. Muchas gracias. Y te digo que paga después de notificada la RD, ¿cuánto va a pagar de multa? A ver quién me dice. Licenciada, el 40%. Eso, el 40%, ¿no? Ahí pagaría el 40% de multa y el 60% se estaría reduciendo.
De esa forma es. O sea, se aplica ese artículo para la reducción de la multa. Hablar, se reduce el 80, entonces paga el 20. Se reduce el 60, paga el 40. ¿Me entiende? ¿Alguna otra duda más? Licenciada, acerca del buró, solamente tenemos que presentar hasta el inciso C, ¿verdad? El buró, la parte administrativa, sí. Licenciada, una consultita más. Si hemos Sí. sacado la deuda tributaria en UFBs, le hemos sumado la multa tributaria que va a ser el 20% de eso, tuviéramos que Sí. actualizarlo a la fecha a la cual estamos pagando. A la fecha a la cual están pagando, que es el 3 de agosto, ¿no ve? Sí, el 3 de agosto. Y además tienen que calcular interés hasta ese 3 de agosto, porque no les perdonan ni un día. No es solamente calcular a la fecha de informe y multiplicar. Hay que hacer todos nuestros cálculos al 3 de agosto, a la fecha en la que va a pagar. Oh, ya. ¿Y es necesario hacer este cálculo cuadro por cuadro o directamente lo podemos hacer por el cuadro resumido donde están los totales? Eh, para el pago, Sí, directamente la boleta de pago por cada impuesto, ¿no? Pero no creo que logren hacer. Por lo menos tendrían que deberían tener el cuadro de cada impuesto para saber cuánto están pagando por cada impuesto y por cada mes. está bien, licenciada. Muchas gracias. Ya. Licenciada, ¿en el buró entraría la vista de cargo y el informe de conclusiones? Sí, Ya está bien, Lice. ya. Y licenciada, para el buró tuviéramos que hacer algún informe diciendo que el contribuyente ha pagado ya la deuda tributaria a los 5 días. No, antes de que pague tienen que hacer ahí el informe y el informe, o sea, hay un informe de fiscalización y el informe de conclusiones, ¿verdad? Sí, No les he dicho nada sobre los descargos, entonces no va a haber un informe de conclusiones porque no ha presentado descargos. Entonces solo habría el informe de fiscalización. está bien, licenciada. Ya han visto en la práctica, ¿verdad? Lo que hemos revisado de esa otra fiscalización. Hay un informe de fiscalización, hay un informe de conclusiones, luego recién se emite la vista de cargo. ¿Más dudas, jóvenes? ¿Aló? ¿Qué dice? Bien. ¿Y qué tal es su rendimiento? Pero fíjate también en tus salud, cuánto tomas tienes para ver si te vas a considerar oportunidades moral para aumentar ese puntito. Claro, ¿cómo va otra vez? Porque aumente también tu rendimiento. ¿Dudas, jóvenes?
Bueno, entonces se pueden retirar. Quiero tratar de tomar lista, no está funcionando esto. No se mueva nadie, voy a capturar pantalla, por favor. Ya, jóvenes, se pueden retirar. Hasta luego, licenciada. Hasta mañana, estudien.